más 4y de t. Esto es igual a 9 veces t. Con las condiciones iniciales, y de 0 vale 0 y y' de 0 vale 7. Ya. Tal parece que de aquí van a ser soluciones coseno, yo veo, ¿no? Si la primera solución es seno, a ver, seno de 0 es 0. Derivada coseno, cumple, ¿no? Entonces, para empezar, puedo de aquí asumir que va a ser una solución un seno. No hay otra función, ¿no? Que la primera sin derivarme de 0 y derivándolo sea otro valor, ¿no? A menos que sea una multiplicación de funciones también puede ser. Entonces, empezamos. Solución. Ya, llamamos a esta ecuación, ¿no? Una ecuación 1. Y entonces decimos, aplicando transformada de Laplace a mi ecuación 1. Y a ver qué me va a quedar. Sería, ¿no? A ver. Transformada de Laplace y2' de t más 4 veces transformada de Laplace a y de t. Esto es igual a 9 veces la transformada de Laplace de t, ¿no? Lo que estoy haciendo es aplicar aquí, aquí y aquí, ¿no? Las constantes las estoy sacando, ¿no ve? No pasa nada. Entonces, bien, entonces calculamos estas transformadas siempre y cuando recordando lo siguiente, que la transformada de mi función y de t para mí va a ser una nueva función y de s, ¿no? Y de s. Entonces, ya ver. Y además recordando lo siguiente, recordando que la transformada de Laplace a una función derivado dos veces, ¿a cuánto igual esto? A s cuadrado multiplicado por la transformada de esa función sin derivar menos s por f de 0 y menos la condición f' de 0, ¿no? Donde f es la función. En este caso, entonces, nosotros tenemos la variable y de t, ¿no? Y de t, no f. Entonces va a ser, el primer caso, esto va a ser s cuadrado por y de s menos s por y de 0 y menos y' de 0, ¿no? Esa parte tengo eso. Siguiente. 4 veces transformada de y, ¿no? Más 4 veces transformada de y es y de s nomás. No pasa nada. Es igual a 9 veces la transformada de Laplace de t. Pero esa transformada, ¿qué es igual? Esa transformada, yo sé, ¿no? De tablas. La transformada de t elevado a la n, ¿a cuánto es igual? A n factorial sobre s, n más 1, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser? Tengo, aquí es simplemente t, entonces va a ser 1 factorial sobre ese 1 más 1, ¿no? Esto es factorial, ojo. Ya tengo entonces, simplemente ahora me queda aplicar las condiciones iniciales que están aquí al principio. Y de 0 vale 0 y y' de 0 vale 7. Entonces coloco, ¿no? Aquí. Y de 0, esto vale 0, esto vale 7. Ya, con eso a ver, ¿qué me queda? Veo, ¿no? A ver, s cuadrado, y de s menos 0, no lo voy a escribir, menos 7, más 4 veces y de s. Esto es igual a 1 factorial, sigue siendo 1. 9 por 1, 9. S, 1 más 1, S al cuadrado, ¿no? Ya. Ahora, factorizo lo que es el valor de y de S. Lo voy a factorizar. Me va a quedar lo siguiente, ¿no? A, ojo, antes, sin esto, pasarlo al otro lado con el signo contrario. Entonces, aquí primeramente factorizo. Y de S multiplicado, aquí me queda S cuadrado más 4. Más 4. Esto es igual a 9 sobre ese cuadrado menos 7, pero ese menos va a ir con más 7. Ahora, para despejar lo que es y de s, yo esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir, ¿no? Entonces tengo
y de s es igual 9. Aquí lo voy a hacer factor común. Más 7s cuadrado dividido entre s cuadrado más 4, ¿cierto? ¿Cierto, no? Ya, lo siguiente. Tengo que hallar la transformada inversa de esta función, ¿no? Tengo que hallar la transformada inversa de esta función. Entonces, para empezar, esto lo vamos a llamar ecuación 2. Entonces, digo aquí, aplicando transformada inversa de Laplace a mi ecuación 2, me quedaría, ¿no? Transformada inversa de Laplace de y de s es igual a la transformada inversa de 9 más 7s dividido entre s cuadrado multiplicando a s cuadrado más 4. Ya. Entonces, la transformada inversa de y de s para mí va a ser la función y de t. Y esto es igual a mi transformada inversa de 9 más 7s cuadrado multiplicando a s cuadrado más 4. Ya, entonces para este caso yo voy a utilizar lo que es fracciones parciales. Voy a utilizar ese método de fracciones parciales. Aquí voy a colocar, haciendo uso de fracciones parciales. ¿Qué es lo que tengo entonces? Tengo, no voy a escribirlo aquí, 9 más 7s cuadrado dividido entre s cuadrado más 4 va a ser igual a ¿cuánto? Ya, aquí tengo un polinomio de segundo grado. Entonces abajo va a ir ese polinomio, ¿no? Y arriba va a ir un polinomio de un grado menor, que es un polinomio de primer grado. En este caso, a por s más b. Más. Aquí también tengo un polinomio de segundo grado, entonces lo copio. S cuadrado más 4. Y arriba va a ir otro polinomio de primer grado, pero con las constantes que ya, sin las constantes que he utilizado. En este caso he utilizado a y b, entonces va a ser c por s más d. Entonces voy a empezar a armarme mi sistema de ecuaciones. Un momento, por favor. Ya, continuamos entonces. Nos vamos a armar nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Completando, ¿no? Por ejemplo, esto lo voy a separar un poco. Ya. Voy a eliminar el denominador. En este caso, a ver, aquí tengo s cuadrado, aquí está. Lo que me falta es s al cuadrado más 4. Entonces voy a aplicar el viejo truco de multiplicar y dividir entre ese valor, ¿no? Ojo, no olvidándome de los paréntesis. Entonces aquí, cuadrado más 4. Ya. En este segundo miembro, tengo s al cuadrado más 4. Tengo esto de aquí, me falta s cuadrado. Entonces lo voy a multiplicar y dividir por ese valor. Con eso que he conseguido que el denominador de ambos lados se elimine. Pam, pam, pam. Listo. Ya, entonces empiezo a reemplazar aquí. Voy a echarlo adelante este 7s cuadrado. 7s cuadrado más 9, igual. Multiplico a por s a s cubo. A por s cuadrado en este caso, ¿no? A s cubo. A s por 4 más 4 veces a s. B por s cuadrado, b por s cuadrado. B por 4 más 4b. Aquí, c por s cuadrado. C por s cubo. D por s cuadrado más d s cuadrado. Y empiezo a ordenar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, a ver, s cubo. ¿Dónde más tengo ese cubo? Tengo aquí. Ya, otro valor.
Aquí tengo S cuadrado. ¿Dónde más tengo? Aquí más tengo S cuadrado. Aquí tengo lo que es el valor de S simplemente. Y aquí no está multiplicando, es un valor constante. Entonces lo voy a ordenar de esa forma. 7S cuadrado más 9. Aquí voy a factorizar primeramente S cubo. ¿Qué me queda? A más C. Entonces, A más C. Más S cuadrado. Me queda B más D. B más D. Más, ahora es simplemente el valor de S. Solamente me queda esto, 4A. Y por último el valor constante, 4B, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Está bien, ¿no? 4, 5, 6. Y ahora aplicamos el teorema de superposición, ¿no? Para tener nuestras ecuaciones, nuestro sistema de ecuaciones. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Igualando. ¿Igualando qué? Los coeficientes en este caso, ¿no? Estos de aquí. Ya, por ejemplo, aquí a ver, me quedaría, tengo 7S cuadrado, pero aquí tengo también ese cubo, entonces voy a multiplicar aquí 0 por ese cubo. Aquí me falta el valor de ese, entonces más 0 por ese. Y empiezo a igualar, ¿no? Lo que está multiplicando a este lado por ese cubo, tiene que ser igual a lo que está multiplicando aquí con ese cubo. Lo que está multiplicando aquí a ese cuadrado, tiene que ser igual a lo que está multiplicando al lado izquierdo por ese cuadrado. Lo que está multiplicando a ese tiene que ser igual a lo que está multiplicando a ese. Y por último, lo que no está multiplicando a ningún S tiene que ser igual a esto, ¿no? De ahí entonces saco mis ecuaciones. Entonces tengo A más C es igual a 0. A más C igual a 0. B más D es igual a 7. B más D igual a 7. 4A va a ser igual a 0. 4A igual a 0. Y por último, 9 es igual a 4B. Entonces tengo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Se puede resolver. De esta tercera ecuación yo tengo que A vale 0, ¿no? A vale 0. Empiezo a resolver. A vale 0. Ya tengo una ecuación. Una solución, perdón. Ya, con esta solución vamos a ir aquí. C vale menos A. Pero como A vale 0, entonces C vale 0 también. Entonces, también vale 0. Ya. Con la cuarta ecuación. ¿Ve cuánto vale? 9 cuartos. B vale 9 cuartos. Ya, con ese 9 cuartos puedo yo reemplazar aquí, ¿no? D vale 7 menos B. En este caso, D vale 7 por 4, 14 más 14, 28. 28 cuartos menos B, que B vale 9 cuartos. Entonces, de ahí yo tengo que D vale 19 cuartos, ¿no? Ya, tengo entonces esas 4 constantes. Doy una revisada rápida. A ver, está bien, ¿no? Está bien. Ya. Entonces ahora reemplazo aquí. Reemplazo en esta ecuación. Las constantes. 9 más 7 cuadrado sobre ese cuadrado por ese cuadrado más 4 había sido igual al valor de A por S más B sobre S cuadrado más C por S más D sobre S cuadrado más 4. Donde nuestras constantes, a ver, A vale 0, vale 0. C también vale 0, B vale 9 cuartos y D vale 19 cuartos, ¿no? Ya. Ya, entonces, a ver, nuestra función y de t era igual a la transformada inversa, ¿no? Transformada inversa de este valor. Pero como ya lo he aplicado fracciones parciales, puedo colocar directamente este valor.
9 cuartos, 1 sobre ese cuadrado. Más, aquí esto vale 0, 19 cuartos sobre 1, ese cuadrado más 4. Ya. Entonces aquí va a ser fácil aplicarlo, ¿no? Para que sea seno, ¿qué le quiero yo? Que esto sea 2, ¿no? Porque esto es 2 al cuadrado. Entonces aquí lo voy a multiplicar y dividir entre 2. Este se va a volver 8. Aquí voy a tener 2. Y este es 2 al cuadrado. Entonces, por tablas, aquí voy a colocarlo de tablas. Transformada inversa de 1 sobre ese cuadrado, eso es igual a mi función t. Y transformada inversa de a sobre ese cuadrado más a cuadrado, eso es igual a la función seno de at. Entonces tendría, ¿no? Y de t es igual 9 cuartos multiplicado por la función t más 19 octavos multiplicado por el seno de 2t, ¿no? Y esa es la solución. De esa forma, ¿no? En su examen obviamente tienen que hacerlo más rápido, ¿no? Yo ahorita a modo de enseñarles estoy tal vez demorando, ¿no? Tiempo que no debería. Pero a lo que veo han entrado 39 compañeros, me sorprende. En clase solo vienen 15, creo. Ya, pero esa sería, ¿no? Seguramente va a ser una pregunta de su examen, ejercicios así. Haremos un sistema más. A ver, vamos a ver el libro de Shaun. Pues sí, Dime. una preguntita. He tenido un problema en la práctica de la pregunta 2, el B. De la Sí, también pregunta 2, el B. Resolveremos. A ver, un rato. Entonces, práctica está... Práctica. ¿De cuál me has dicho? De la pregunta 2, el B. De la pregunta 2, el inciso B. Sí, sí. No hemos resuelto en clase, ¿no? Hemos Sí, resuelto en auxiliar. clase, creo. Ya, hemos resuelto en clase. Revisen sus apuntes entonces. Siguiente. Sistema. Ese ejercicio hemos resuelto en clase, compañero. Tenían, creo que hallar, ¿no? La transformada inversa, creo, nomás les faltaba de eso. Lo demás hemos hecho. La pregunta 2 del inciso A, ¿han hecho? No, si resolvimos del 3 el B en clases. Por eso, del inciso 3 el B me han dicho, ¿no? ¿O de cuál? Del 2, el B, dije. Pues del 2 el B, pues, y al cubo. No, y derivado 3 veces menos y de t igual e de e a la t, ¿no habíamos resuelto eso? No, el No. del 3, el No, B. Ah, del 3 el B. Eso hemos resuelto. sí. El otro no hemos resuelto. Ya. Vemos entonces. Hemos resuelto, creo. Que me acuerdo, creo que hemos resuelto. No, si era el otro. Ya, entonces resolveremos. Ejemplo 2. Dice, ¿no? A ver, y derivado 3 veces de t menos y de t. Esto es igual e elevado a la t. Con las condiciones iniciales, y de 0 es igual a y' de 0, que esto es igual a y2' de 0, y todo eso valía 0. Más sencillo todavía. Ya, todas las condiciones se hacen 0. Ya, yo acostumbro, ¿no? Siempre llamar y les recomiendo eso, ¿no? Llamar ecuación 1 a esa ecuación. Siempre tiene que tratar de hacer de manera ordenada sus exámenes también. Aplicando transformada de Laplace a mi ecuación 1. Entonces, para empezar, voy a colocar, ¿no? Transformada de la función y de t. Para mí, ¿cuánto va a ser igual? Y mayúscula de s, ¿no? Y mayúscula de s, ya. Y además, recordando la reglita memotécnica, ¿no? Transformada de Laplace a y3' de t. ¿Cuántos iguales son? Se fijan, ¿no? El de es 3. Entonces va a ser s cubo.
por la transformada de Laplace de la función sin derivar, menos. Lo van a rebajar un grado a este valor, ¿no? Es 2, entonces, es 3, entonces va a ser 2. Y lo van a multiplicar por la primera condición, y de 0. Sigue viendo esto, entonces lo van a restar 1 también, va a ser S. Y ahora, pero lo van a aumentar ese 1 aquí en derivado. Lo van a restar, va a ser 0, entonces va a ser menos y2', ¿no? De esa forma. Y además también vamos a recordar la transformada de Laplace de e elevado a la at, que esto es igual a 1 sobre s menos a, ¿no? Ya, nos aplicamos. Primeramente, entonces aquí, derivada tercera de t, ¿no? De y de t. Pero eso es lo mismo que esto, ¿no? Entonces digo aquí, s cubo y de s menos s cuadrado y de 0 menos s y' de 0 y menos y2' de 0. Menos tengo, ¿no? Menos la transformada de Laplace de y de t, que simplemente eso es y de s. Entonces, menos y de s. Todo esto es igual a la transformada de Laplace de e a la t. El coeficiente que está multiplicando es 1. Entonces va a ser 1 sobre s menos 1. 1 sobre s menos 1. Y ya está. Aplico condiciones iniciales. Me dice que todos son 0. Y de 0 es 0, y de prima de 0 es 0, y 2' de 0 es 0. Entonces, esto se hace 0, esto se hace 0, esto también se hace 0. ¿Qué me queda? Me queda s cubo por y de s menos y de s. Esto es igual a 1 sobre s menos 1. Factorizo y de s. Y de s multiplicado a s cubo menos 1. Esto es igual a 1 sobre s menos 1. Siguiente. Despejo y de s. Entonces, y de s va a ser igual. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. 1 sobre s menos 1 por s cubo menos 1. Y este para mí va a ser la ecuación 2, ¿no? Ecuación 2. Voy a colocar ecuación con números romanos yo trabajo, entonces ecuación 2. Y ahora me tocaría aplicar, ¿no? Transformada inversa. Entonces digo aquí, aplicando transformada inversa de Laplace a mi ecuación 2. Tendría, ¿no? Transformada inversa a y de s es igual a la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 por s cubo menos 1. Tendría eso, ¿no? Ya, pero aquí vamos a recordar algunas cosas de algebrita. S menos 1 al cubo, ¿cuánto es igual? S al cubo menos 1, perdón, menos 1 al cubo. Esto es igual a S menos 1 multiplicado a S cuadrado más S más 1, ¿no? A ver, para salir de dudas, para que no quede duda, a ver, multiplicaremos. S por S cuadrado, S cubo. S más S, S cuadrado. S más 1 más S. Menos 1 por S cuadrado, menos S cuadrado. Menos 1 por S, menos S. Menos 1 más 1, menos 1. Se van estos, S cubo menos 1, ¿no? Está bien. Entonces, esto vamos a reemplazar. Para mí, para empezar esto, va a ser la función y de t. Entonces, tengo y de t es igual 1, o bueno, la transformada inversa de 1 dividido entre s menos 1 multiplicado a s cubo menos 1, pero es igual a esto. S menos 1, s cuadrado más s más 1. ¿No? Tengo eso. Ya. Entonces voy a aplicar aquí, ¿no? A ver, para empezar. Tengo transformada inversa de 1, s menos 1 por s menos 1, s menos 1 al cuadrado. S cuadrado más s más 1. ¿No? Tengo dos polinomios, puedo aplicar aquí fracciones parciales. Entonces, por fracciones parciales, no lo voy a colocar. Fracciones parciales. Ya, entonces, a ver, aquí tengo 1 sobre, lo voy a desarrollar esto. S menos 1 al cuadrado, ¿a cuánto es igual? S cuadrado menos 2s más 1. S cuadrado más s más 1. Eso tengo, ¿no? Desarrollando en fracciones parciales, ¿cómo sería? Aquí tengo un polinomio de segundo grado, entonces abajo va a ir ese polinomio.
paréntesis, s cuadrado menos 2s más 1. Y arriba va a ir un polinomio de un grado inferior, ¿no? Que en este caso sería de grado as más b. Más segundo polinomio, de segundo grado también, lo copio entonces. S cuadrado más s más 1. Y allí va a tener un polinomio de un grado menor. En este caso ya he utilizado a y b, sería cs más d, ¿no? Y voy a aplicar aquí lo mismo que hace rato, ¿no? Para eliminar el denominador. Voy a multiplicar por el factor que me falta. Multiplicar y dividir. Entonces aquí tengo. Aquí tengo s cuadrado menos 2s más 1. ¿Qué es esto? Me faltaría lo que es s cuadrado más s más 1. Entonces aquí s cuadrado más s más 1. S cuadrado más s más 1. Ya. Aquí en esta otra parte. En esta otra fracción. ¿Qué me falta? A ver, tengo s cuadrado más s más 1. Me faltaría s cuadrado menos 2s más 1. Entonces, s cuadrado menos 2s más 1. Y aquí abajo también, s cuadrado menos 2s más 1. Y ya está. Tengo el mismo denominador en las tres fracciones. Esto se va a simplificar, se va a simplificar, se va a eliminar, ¿no? Ya. ¿Qué me falta? Simplemente multiplicar. Aquí tengo 1 es igual de este lado. S1 es igual. ¿Cuánto? AS por S cuadrado, AS cubo. AS por S más AS cuadrado. AS por 1 más AS. B por S cuadrado más BS cuadrado. B por S más B por S. B por 1 más B. CS por S cuadrado más CS cubo. CS por menos 2S menos 2CS cuadrado. CS por 1 más CS. D por S cuadrado más DS cuadrado. D por menos 2S menos 2DS. D por 1 más D. Ya está. Empiezo a factorizar ahora valores. Este tiene S cubo. Luego, este tiene S cubo. S cuadrado. Este valor, este valor, este valor y este valor. Simplemente S. Este valor, este valor, este valor y este valor. Simplemente constante. Este valor y este valor, ¿no? Entonces empiezo a ordenar. 1 es igual a S cubo multiplicado A más S. A más C, perdón. A más C. Más S cuadrado. Ahora es A más B menos 2C y más D, ¿no? Entonces, coloco A más B menos 2C más D. ¿Está? Ahora, los valores que están multiplicando simplemente a S. AS, BS, luego CS y menos 2DS. Entonces, A más B más C menos 2D. Ya. Valores constantes, simplemente B y D, ¿no? Entonces, también entre paréntesis lo voy a colocar. Más B más D. Y ahora ya empiezo a formar mi sistema de ecuaciones, ¿no? Mi sistema de ecuaciones. Entonces digo, A más C va a ser igual a 0, porque aquí no está multiplicando a ningún valor. Ese cubo, ¿no? 0. Luego, A más B menos 2C más D igual a 0, porque no hay ningún valor que está multiplicando, ¿no? A más B menos 2C más D es igual a 0. Ese valor está en 0, porque no hay ningún valor que está multiplicando a ese. Entonces, A más B más C menos 2D igual a 0. Y por último, el valor constante que no está multiplicando a ese va a ser igual a esto, ¿no? Entonces, B más D es igual a 1. Ahora el sistema ustedes pueden resolverlo como gusten, ¿no? Tenemos 4 incógnitas, tenemos 4 ecuaciones. ¿El sistema se puede resolver? Claro que sí. Entonces resolvemos como sepan, ¿no? Por ejemplo, yo de aquí puedo decir lo siguiente. A más C es 0. A más C. Y luego, B más D es 1. Y aquí voy a ordenar de esta forma. A más C, como lo estoy sumando, tengo que restarle un C, pero lo voy a sumar restar con este menos 2. Más B más D, como aquí le he sumado un más C, entonces va a ser menos
3c, esto es igual a 0. De aquí de la misma forma en esta ecuación. Digo lo siguiente. A más C más B, y lo voy a sumar un D, pero como estoy sumando tengo que restarle, entonces va a ser menos 3D. Esto es igual a 0. ¿Con la finalidad de qué? De que aquí tengo A más C, ¿cuánto vale? 0. Esto va a valer 0. Esto también va a valer 0. B más D, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces esto va a valer 1 y esto también va a valer 1. Y entonces, ¿qué he hecho ahí? Me he ahorrado varias constantes. 1 menos 3C es igual a 0. Lo siguiente. 1 menos 3D es igual a 0. Y de ahí ya puedo despejar mis dos incógnitas. 3C es igual a 1. De aquí digo, C vale 1/3. Y ya tengo una constante. Siguiente, 1 menos 3D. Entonces, 3D vale también 1. Por lo tanto, D también vale 1/3. Con estas dos constantes ya puedo hallar esta constante de aquí. A vale, el más C va a ir como menos C. Entonces, A vale menos 1/3. Ya está otra constante. Y por último, B vale 1 menos D. 1 menos D, pero D vale 1/3. Entonces, esto es igual a 3/3. El 1 se puede escribir como 3/3 menos 1/3. Entonces, de aquí tengo que B vale 3 menos 1, 2. 2/3. Y ya está. Ya he hallado el sistema. Ya he hallado las soluciones. Como les digo, el sistema no se ha vuelto difícil, ¿no? Depende cada uno cómo lo resuelve. Ya. Entonces, emplazo estos valores. Tengo, a ver, AS más B. Entonces, a ver, sería, ¿no? Y de T. Y de T sería igual a la transformada inversa de AS más B. AS vale menos 1/3. Entonces, menos 1/3 S más B. B vale 2/3. Más 2/3. Y aquí tenía, ¿no? S menos 1 al cuadrado. Más el valor de C, 1/3. Más D, 1/3 también. Sobre S cuadrado más S más 1, ¿no? Eso era. Eso está aquí, ¿no? Este valor, pero lo he expresado de esta forma, ¿no? De esta forma. S cuadrado. Bien, ahora solamente tengo que aplicar transformada inversa a esta función. Como eso ya es del primer tema, lo voy a tratar de hacer un poco más directo. Y aquí, ¿no? En esta primera parte puedo factorizar yo. Transformada inversa de, puedo factorizar menos 1/3. ¿Qué me quedaría aquí? S menos 2. S menos 2, ¿no ve? Aquí abajo, S menos 1 al cuadrado. Recording Se está stopped. terminando, compañeros. Volvemos a entrar, por favor, los que gusten, ¿no? Al mismo enlace. Tercio, podemos sacarlo fuera. Más 1/3. Aquí me va a quedar S más 1. Aquí. Vamos a desarrollar esto. Vamos a completar cuadrados. Entonces lo puedo hacerlo a este costado. Cálculos auxiliares, ¿no? Ya. S cuadrado más S más 1. ¿Cuánto puede ser igual? Es igual a S cuadrado más 2 veces 1/2 S más 1/2 al cuadrado 1/4, ¿no? Como estoy sumando 1/4, lo voy a restar 1/4 y S más 1 sigue normal. Pero esto se ha vuelto ya un binomio. Eso es igual entonces S cuadrado más S más 1 es igual a S más 1/2 al cuadrado, ¿ver? Esos tres valores. Menos 1/4 más 1 es más 3/4. Más 3/4. Tengo eso entonces. Y aquí abajo lo voy a escribir de esa forma. Simplemente lo que he hecho es completar cuadrados, ¿no? No es nada del otro mundo. Aquí voy a decir corchete S más 1/2 al cuadrado más 3/4. Ya.
Aquí puedo notar algo yo. Que si este menos 2 lo reparto en menos 1, lo voy a dividir en dos transformadas, ¿no? Me conviene. Dos transformadas sencillas. Y de t es igual. Para empezar, entonces, este menos 1/3 lo voy a sacar fuera. Menos. Primero de esto, ¿no? S menos 1 sobre S menos 1 al cuadrado. Ahora me queda de aquí un menos 1. Entonces va a ser menos 1. La segunda transformada. Más 1/3. Lo voy a sacar, es 1/3. Más 1/3. Y ahora, ¿no? Transformada inversa. Y ahora. Para utilizar desplazamiento yo necesito que aquí arriba sea más 1/2, ¿no? Entonces voy a colocar eso. Este 1 lo voy a dividir entre S más 1/2 y más 1/2. Más 1/2. Pero va a ser dividido entre S más 1/2 al cuadrado. Más, y esto lo voy a expresar de la siguiente forma, S3/4. Raíz de 3/2 elevado al cuadrado. Raíz que no exponente se va a ir, me va a quedar 3, aquí está ese 3. 2 elevado al cuadrado, 4, aquí está ese 4. No está afectando. Y aquí voy a aplicar lo mismo. Lo mismo voy a aplicar. Entonces, S más 1/2 al cuadrado más raíz de 3/2 al cuadrado. ¿No? ¿Qué he conseguido pero aquí? Para empezar, desplazamiento. Desplazamiento. Aquí, desplazamiento. Aquí, desplazamiento. ¿Ven? Entonces digo, siendo uso del desplazamiento, y recordando lo siguiente, ¿no? Transformada inversa de una función que está desplazada en S menos A, esto es igual E a la T por la transformada inversa de Laplace, simplemente en F de S, ¿no? E a la T, perdón. Ya. Entonces, con eso, para empezar, entonces tengo Y de T es igual. Menos 1/3. Menos 1/3. Aquí tengo ahora menos S menos 1, entonces va a ser su desplazamiento E a la T por la transformada inversa. Y aquí simplemente ahora me va a quedar S sobre S cuadrado. Menos 1 sobre S cuadrado. Más 1/3. De otro color lo voy a hacer. Más 1/3. Desplazamiento en 1/2, ¿no? Entonces va a ser E a la menos 1/2 de T. Por la transformada inversa de. Ahora aquí. S más 1/2, eso simplemente se va a convertir en S. Aquí abajo. S más 1 al cuadrado, simplemente S cuadrado. Más raíz de 3/2 al cuadrado. Más 1/2. 1/2. 1/2 dividido entre S cuadrado más raíz de 3/2 al cuadrado. Recordemos que para la transformada de Laplace del seno, el argumento tiene que estar arriba, ¿no ven? En este caso raíz de 3/2. Arriba tendría que estar. Tengo 1/2, me falta raíz de 3. ¿Qué voy a hacer? Multiplicarlo y dividirlo, ¿no? Con eso entonces ya estaría ya. Mi transformada ya está resuelta. Para empezar aquí más puedo hacer, ¿no? S sobre S cuadrado, 1 sobre S, ¿no ve? 1 sobre S. Entonces aquí voy a tener 1 sobre S. Entonces Y de T finalmente había valido ¿cuánto? Menos 1/3. Menos 1/3 E a la T, corchete, transformada inversa de 1 sobre S, simplemente 1. Menos transformada inversa de 1 sobre S cuadrado, eso es T. Más 1/3. Más 1/3 E a la menos T medios. Menos T medios por. Transformada inversa de esto es el coseno. Coseno de raíz de 3/2 T. Más 1 sobre raíz de 3, transformada inversa de esto, seno. Seno de raíz de 3/2 multiplicado por T. Y esa es la solución. Esa es la solución, ¿no? Digo, por lo tanto, Y de T había sido igual a ¿cuánto?
A ver, un tercio puedo factorizarlo, ¿no? Pero lo dejaremos así, ¿no? Esto lo voy a traer para adelante. Un tercio e a la menos t medios coseno de raíz de 3 medios t más 1 sobre raíz de 3 seno de raíz de 3 medios t menos un tercio e a la t multiplicado a 1 menos t. Y esa es la solución. ¿Puede expresarse más corto? Claro que sí, podría. Pero lo dejaremos ahí. Por ejemplo, en el seno y el coseno se pueden sumar. Pero en un solo coseno se volvería una coseno menos un ángulo alfa, que sería arco tangente de un valor, ¿no? Pero ya, básicamente es esto. Esa sería la solución. Ya tienen aquí un ejercicio y espero que lo hayan copiado porque no les voy a pasar este video, ¿no? Porque aquí está ya un ejercicio. Ya. Siguiente ejercicio, entonces, haremos un sistema más y ya. Listos para su examen de mañana. No creo que más puede entrar. Ver. Sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. Luego vamos a entrar a lo que es Fourier, ¿no? Tema más lindo. Fourier. Ver. ¿Dónde ejercicios? Sistemas de ecuaciones. A ver, este ejercicio. Ejemplo 3. Resolver el siguiente sistema. Me dice t multiplicado por y más z. No, esto nos va a dar función de veces. Ya a ver. Que a ver ya este valor. Ya este de aquí. Y' más z' me dice que es igual a t. Y y2' menos z' es igual a e a la menos t. Y este ejercicio tiene algo en particular, algo bonito. Tal vez se han dado cuenta. Con las condiciones me dice y de 0 es igual a 3 y y' de 0 es igual a menos 2. Y z de 0 también vale 0. Ya. Esas tres condiciones. ¿Cómo se puede resolver a ver este sistema? Este sistema es bonito, bonito. ¿Por qué? Antes de aplicar transformada de Laplace, nosotros vamos a hacer lo siguiente. A esta ecuación lo voy a llamar 1. Ecuación 1. Y esta ecuación 2. Ya. Esta ecuación es una ecuación, o sea, que está derivado, ¿no? En este caso. Si yo lo derivo una vez, ambos lados tendrían que ser iguales. Si yo lo derivo una vez. Entonces voy a derivar. Derivando. Respecto de t. La ecuación 1. Ya. Derivando respecto de t la ecuación 1. ¿Qué voy a tener? Derivada de y' respecto de t. Derivada de t de y'. Más derivada respecto de t de z'. Esto es igual a la derivada respecto de t de t. ¿Qué voy a tener? Derivada de t respecto de t de y2'. Derivada de z respecto de t, z2'. Derivada de t respecto de t, 1. Ah, es un hito. Y esta lo voy a copiar a la ecuación 2. La ecuación 2, tal como está. Y2'.
menos z prima, esto es igual e a la menos t. Y además, voy a multiplicar este valor multiplicando miembro a miembro por menos 1. ¿Con la finalidad de qué? De lo siguiente. Mi sistema va a tomar la siguiente forma. Y2' más Z2' es igual a 1. Abajo. Menos 1 por Y2', menos Y2', menos 1 por menos Z', más Z', menos 1 por E a la menos T, menos E a la menos T, ¿no? Tengo esto entonces. Y aquí es donde voy a aplicar alguito. Lo voy a sumar. Lo voy a sumar estos dos valores. Una suma. Ya está. Ahora, Y2' menos Y', 0. ¿Qué me quedaría? Menos Z2' más Z' es igual a 1 menos E a la menos T. Que si lo multiplico otra vez miembro a miembro por menos 1, ¿qué me quedaría? Z2' menos Z' es igual E a la menos T menos 1. Y esta ecuación yo la voy a llamar ecuación 1 romano. Y aquí vamos a hacer lo mismo, sumando 1 y 2 directamente. Sumando 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué voy a tener? A ver. Y' más Z' igual a T. Más Z' igual a T. Abajo tenía Y2' menos Z' E a la menos T. Este era mi sistema. ¿Está? A ver. Así está. Y2' menos Z' igual a E a la menos T. Y aquí otra vez los voy a sumar tal como están. Más. Y aquí Z' menos Z', esto se va a eliminar. ¿Qué me va a quedar? Y2' más Y', esto es igual a T más E a la menos T. Y esta ecuación yo la voy a llamar ecuación 2. Si se dan cuenta, se han formado dos ecuaciones. Una que solamente depende de Z y otra que solamente depende de Y. Entonces este ejercicio es como resolver dos ecuaciones diferenciales con una sola, o dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no ven? Ordinarias. Entonces resolvemos. Puedo colocar aquí, resolviendo. Mi primera ecuación. A ver. Resolvemos. Tengo Y2' era menos. No. Z2', ¿no? Menos Z' es igual a E a la menos T menos 1. Aquí, ¿qué es lo que necesito? Z de 0, ¿no? Z de 0. Ya, entonces, a ver, aquí tengo la primera condición. Z de 0 vale 0. Necesitaría más la primera condición, ¿no? Z' de 0, pero como todavía no la conozco, yo lo voy a llamar una constante A. Una constante A. Ya, entonces empiezo a resolver, ¿no? Aplicando, transformada de Laplace, la ecuación 1. Aplicando, transformada de Laplace a 1. Tendría transformada de Laplace de Z2' menos Z'. Esto es igual a la transformada de Laplace E a la menos T menos 1. Ya, directamente, de aquí cuánto es su transformada, Z2'. Ese cuadrado lo voy a llamar en este caso C de Z y eso voy a decir aquí. Transformada de Laplace de la función Z de T es igual Z de S, ya. Menos S por Z de 0 y menos Z de 0', ¿no? Aquí ahora, menos Z' de S, menos
S por Z de S y menos la condición, ¿no? Z de 0. Esto es igual. Transformada de E a la menos T, 1 sobre S más 1 y de menos 1 sería menos 1 sobre S transformada. Aplico las condiciones. Z de 0 vale 0. Esto vale 0. Esto también vale 0. Y esto he dicho que vale A, ¿no ve? Una constante que todavía no conozco. Entonces, a ver, aquí tengo S cuadrado por Z de S menos el valor de A, que el otro va a ir como A, como más A, menos S por Z de S. Es igual. Aquí lo voy a sumar directamente. Va a ser S menos 1. S más 1 y este valor más la constante A. Y aquí tengo, ¿no? S menos S se va a simplificar. Se va a simplificar. Ya. De aquí despejo lo que es Z de S. Z de S va a ser igual a ¿cuánto? El valor de A adelante lo voy a colocar A dividido entre S cuadrado menos S. S menos 1, ¿no? Aquí ahora, menos 1 sobre S más 1, S menos 1. Entonces tendría Z de S A multiplicado por S menos 1 menos 1, S por S cuadrado. S más 1 por S menos 1, S cuadrado menos 1. Diferencia de cuadrados. Y ya simplemente tendría que aplicar transformada inversa, ¿no? Entonces esto lo voy a llamar yo ecuación 3. Y digo, ¿no? Aplicando transformada inversa de Laplace a mi ecuación 3, tendría, ¿no? Transformada inversa de Z de S es igual. Transformada inversa de la constante A, S menos 1, menos 1 sobre S cuadrado menos 1, ¿no? Entonces eso lo puedo llamar yo Z1 a esto. Z1 de t. Y a este valor Z2 de t. ¿Por qué? Porque la transformada de esto va a ser Z de t, ¿no? Entonces Z de t es igual a Z1 de t más Z1 de t, Z2 de t, ¿no? En este caso menos, por el signo, menos, ¿no? Entonces solo voy a cada una parte. Z1 de t es igual a ¿cuánto? El a lo voy a factorizar y aquí s. Separándolo, ¿cómo sería? 1 sobre s menos, creo, 1 sobre s menos 1. Al revés sería, ¿no? Aquí sería s menos 1 y aquí sería s. Y aquí sería s. De esa forma. A ver, s menos 1 va a ir aquí. S menos 1 con menos, entonces va a ser más y este va a ir s, ¿no? S con s se va a ir y me va a quedar 1. Entonces, de esa forma. Y aplico transformada de Laplace normal, como sé. Porque aquí esta es solamente una constante arbitraria. Entonces, esto es igual a la constante A multiplicado. La transformada de esto es E a la T. La transformada de esto es 1. E a la T menos 1. Entonces yo tengo, por lo tanto, por ahora, Z1 de T es igual la constante A multiplicado E a la T menos 1. Tengo entonces por ahora esa parte de mi solución. Solución 1. Vamos ahora con el otro Z2 de T. S cuadrado menos 1. Bien, Z2 de T vale 1 sobre S cuadrado menos 1. Entonces aquí puedo utilizar yo fracciones parciales. Entonces digo, ¿no? Esto es igual a 1 sobre S cuadrado, S menos 1, S más 1. Y esto es igual a una ecuación lineal sobre el primer valor, ¿no? Que es su exponente cuadrado. Más C sobre S menos 1 más D sobre S más 1. Puedo hallar directamente los valores de C y D porque son polos de primer orden. ¿No ve?
Simplemente aplicando el límite puedo hallar. Entonces digo, C es igual al límite cuando S tiende a cuánto. Para que se vuelva a 0 el denominador tendría que tender a 1, ¿no? Entonces, S tiende a 1 de todo esto menos este valor. Entonces, 1 sobre S cuadrado, S más 1. Entonces, reemplazo, ¿no? 1 sobre 1 al cuadrado, 1 más 1. Sería 1/2. El valor de D. Límite cuando S tiende. Ahora, aquí, para que se haga 0 esto, tendría que haber menos 1. Entonces, menos 1 de, sin este valor lo voy a tomar la función, 1 sobre S cuadrado, S menos 1. Entonces, reemplazo 1 sobre menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1 positivo, entonces va a ser menos 1/2. Ahora solo me faltaría el valor de B y A, ¿no ven? Entonces, para eso voy a formar mi sistema. Podría, ¿no? Formar mi sistema. Entonces digo, 1 es igual a, directamente lo voy a multiplicar, AS más B multiplicado a S cuadrado menos 1, más el valor de C multiplicado S más 1, S cuadrado, multiplicado por S cuadrado por S más 1, más D también multiplicado por S cuadrado, pero ahora por S menos 1. Entonces empiezo a multiplicar. AS por S cuadrado, AS cubo, menos A por S, AS por 1, AS más BS cuadrado, menos B más CS cubo, S cuadrado más 1 cubo, más CS cuadrado, más DS cubo, menos DS cuadrado. Ya. Aquí tiene AS cubo, aquí tiene S cubo y aquí también tiene S cubo, ¿no? Los tres valores. Aquí tiene S cuadrado, aquí tiene S cuadrado y aquí tiene S cuadrado. Aquí tiene simplemente S y eso es más, eso no más, ¿no? Y por último, aquí está el valor constante. Entonces, formo mi sistema de ecuaciones. 1 es igual a S cubo A más C más D, más S cuadrado, B más C menos D. Ahora, simplemente S menos A y el valor constante, menos B. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien. Formo mi sistema de ecuaciones. A más C más D es igual a 0. B más C menos D es igual a 0. Menos A es igual a 0. Y menos B es igual a este 1, ¿no? Este 1. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. ¿El sistema se puede resolver? Claro que sí. De aquí entonces, ¿no? Primeramente, B, ¿cuánto vale? Este menos va a ir como signo contrario al otro lado, menos 1. Ya tengo entonces ya. Siguiente. El valor de A vale 0. A vale 0. Ya está. Siguiente valor. Para verificar nomás esto ya sería. ¿Por qué? Porque ya tengo las otras constantes, ¿no? Tengo que C vale 1/2. Entonces de aquí puedo colocar C vale 1/2. Y D vale menos 1/2. C vale 1/2 y D vale menos 1/2. Entonces C vale 1/2 y D vale menos 1/2. Bien. En estas ecuaciones 1 y 2 simplemente voy a verificar. Comprobando en 1 y 2, porque esas ecuaciones en sí ya me sobran, ¿no? Comprobando en 1. A más C más D tiene que ser igual a 0. Ya. Entonces empezamos. A vale 0. Entonces tengo aquí 0. C vale 1/2. Más 1/2. Y D vale menos 1/2. Menos 1/2 tendría que ser igual a 0. Y sale 0, ¿no? Se comprueba. Comprobando en la ecuación 2. ¿Qué estoy escribiendo aquí? Probando era, ¿no? Ya.
Comprobando en la ecuación 2 tengo, ¿no? B más C menos D. B más C menos D tendría que eso que valer 0. Y a ver, B vale menos 1. Menos 1. Más C. C vale 1/2. Menos D. D vale menos 1/2. Entonces, menos 1/2. Esto tendría que valer 0. Menos 1. 1/2 menos 1/2 es 1. Entonces, 1 más 1. Y eso da igual a 0. ¿No ves? 0 es igual a 0. Entonces, está bien. Ok. Ya, entonces, reemplazamos, ¿no? Z2 de T era igual a AS, A vale 0 multiplicado por S más B menos 1 sobre S cuadrado. B vale menos 1. Más, a ver, primero era S menos 1, ¿no? S menos 1. C por S menos 1. Más C vale 1/2. S menos 1. Más D, pero D vale menos 1/2. Y este es S más 1. S más 1. Sí, está bien. Entonces directamente aquí podemos aplicar. De aquí para empezar, 0, esto se hace 0. Entonces menos 1 sobre ese cuadrado, aquí puedo factorizar, más 1/2, 1 sobre S menos 1 menos 1 sobre S más 1. Aplicando transformada inversa, aplicamos transformada inversa. Esto lo voy a volver un poco más pequeño. Lo voy a traer ahí adelante. Todo esto también. Y todo esto también aquí, ¿no? Ya, entonces aquí teníamos que aplicar transformada inversa. Y aquí también estamos aplicando transformada inversa, ¿no? Ya, entonces tengo Z2 de T es igual a la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado es menos T. Menos T. De aquí, más 1/2. De aquí es E a la menos T. E a la menos T. E a la T, perdón. Menos E a la menos T. Pero esto es el seno hiperbólico. Entonces sería igual menos T más seno hiperbólico de T. Y ya tengo, ¿no? Z de T. Yo había dicho que era igual a Z1 de T menos Z2 de T. Por lo tanto, Z de T a cuánto va a ser igual. A por E a la T menos 1. Esa constante A que todavía no lo estoy calculando, E a la T menos 1 menos. Menos por menos, más. Más T. Menos por más, menos. Menos seno hiperbólico de T. Me falta hallar cuánto valdrá esta constante A. Entonces digo, ¿no? A cuánto vale. ¿Y eso cómo voy a hallar? Con la condición. Z de 0 tiene que ser 0. Entonces reemplazo, a ver. Z de 0 va a ser igual a A por E elevado a 0 menos 1 más 0 menos seno hiperbólico de 0. Ah, pero aquí está interesante. E a la 0 vale 1. 1 menos 1, 0. Z de 0 vale 0, ¿no? Entonces, por ahora esto no podemos despejarlo. Vamos a tener que despejarlo eh, utilizando una de estas ecuaciones, ¿no? Derivando. Ya. Entonces vamos con la segunda solución. Y de t, con la ecuación 2. Y2' de t más y' de t, t más e a la menos t, ¿no? Entonces, resolviendo la ecuación 2 ahora. La ecuación 2 era y2' de t más y' de t, t más e a la menos t, creo. A ver. ¿Cuánto era? Era t más. Está bien, ¿no? Está bien. Ya, entonces las condiciones iniciales, ¿cuántos son? Las condiciones iniciales. Y de 0 es 3 y y' de 0 es menos 2. 3 y menos 2. Entonces aquí coloco
Recording stopped. Ya, queda 5 minutos, ¿no? Lo voy a terminar por ahora y en la próxima sesión vamos a finalizar este ejercicio, ¿ya? Para que no se corte. Mismo enlace, compañeros. Ya, aquí aplicamos transformada de Laplace. Aplicando. Transformada de Laplace. Tendríamos entonces, ¿no? Transformada de Laplace, y2' más y' es igual a la transformada de Laplace, t más e a la menos t. De aquí sería, ¿no? S cuadrado por y de s menos s por y de 0 menos y' de s más s y de s menos y de 0. Esto es igual. Transformada de Laplace de t, 1 sobre s cuadrado, más transformada de Laplace de e a la menos t, 1 sobre s más 1. Ya, condiciones iniciales. Y de 0 vale 3. Esto vale 3. Y' de 0 vale menos 2. Y' de 0 vale menos 2. También vale 3. Operamos. Sería entonces, a ver, s cuadrado y de s aquí. Es más s y de s. Esto es igual. 1 sobre s cuadrado más 1 sobre s más 1. Y aquí, menos 3s. Pero sería al otro lado con más 3. Menos 2 sería 2 positivo menos 3 menos 1. Al otro lado va a ir con más 1. Factorizamos lo que es y de s. Y de s, y de s. Y de s multiplicado a s cuadrado más s. 1 sobre s cuadrado más 1 sobre s más 1 más 3s más 1. Despejamos. Y de s va a ser igual. 1 sobre s sería cubo, ¿no? S cubo, s más 1. Más 1 sobre s cuadrado, s más 1 al cuadrado. Más 3s más 1, s más 1. De esa forma. ¿Qué podemos hacer? Fracciones parciales, ¿no? Pero nos conviene llevarlo todo a un solo factor, a un solo denominador. En este caso sería s cubo, s más 1 al cuadrado. Que entonces sería 1 por s más 1, más 1, aquí me faltaría por s, y más 3s más 1 multiplicado s cuadrado por s más 1, ¿no? S cuadrado, s más 1. Tendría entonces y de s es igual. 1 por s más 1, s más 1. Más s, más 3s por s cuadrado, más 3s cubo. Y eso, ¿no? S cuadrado, s cubo es a la cuarta sería. Es a la cuarta. Más 3s cubo, es decir, más 3s cubo. Ahora, 1 por s cuadrado por s sería s cubo. 1 por s cuadrado. Ahora más s cuadrado. Todo esto divide entre s cubo, s más 1 al cuadrado. Sumo valores semejantes. Sería igual. Aquí. 3s a la cuarta. 3s a la cuarta. Tres s cubo más s cubo, 4. S cubo. Más s cuadrado. S más s, 2s. Más 2s y al final más 1. Todo esto dividido entre s cubo. Y aquí lo voy a desarrollar. S cuadrado más 2s más 1. Ya está.
Siguiente, a ver, ¿qué más puedo hacer? Puedo separar de la siguiente forma. Y de S es igual. Estos dos primeros valores. Voy a factorizar S cubo primeramente. Aquí me va a quedar 3S más 4. Abajo me va a quedar S cubo, S cuadrado más 2S más 1. El otro valor, S cuadrado más 2S más 1 dividido entre S cubo, S cuadrado más 2S más 1. Y aquí pasa algo interesante, ¿no? S cubo con S cubo, todo este valor con todo este valor. ¿Qué me queda? De aquí, a ver, vamos a hacer lo siguiente aquí. Esto lo voy a de nuevo escribir como S más 1 al cuadrado. Entonces, Y de S es igual. Algo sobre S más 1 al cuadrado. Y ese algo va a salir de aquí. 3S más 4, esto es igual a escribir 3S más 3 más 1. Pero de aquí puedo factorizar el 3, entonces va a ser 3S más 1. Y este más 1 lo voy a ir al otro lado, lo voy a llevar. 1S más 1 al cuadrado. Y aquí me quedaría más 1 sobre S cubo. Y esas transformadas ya son más sencillas, ni siquiera fracciones parciales se tenía que aplicar aquí. Esto voy con esto y me va a quedar Y de S. 3 dividido entre, o 3 multiplicado por 1 sobre S más 1. Más 1 sobre S más 1 al cuadrado, más 1 sobre S al cubo. Y aquí entonces voy a aplicar transformada inversa. A esta ecuación yo le voy a llamar ecuación 4. Entonces, aplicando transformada inversa de Laplace. Mi ecuación 4 tendría transformada inversa y de S es igual a 3 veces la transformada inversa de 1 sobre S más 1 más la transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado, S más 1 al cuadrado, más la transformada inversa de 1 sobre S al cubo. Y aquí va a ser igual a esto. A ver. Esto para empezar va a ser la función y de t. De aquí, 3, la transformada de esto es e a la menos t, e a la menos t, más uso de desplazamiento, e a la menos t por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, más. Aquí voy a multiplicar y dividir entre 2 factorial. ¿Por qué? 2 factorial, este es s al cuadrado más 1. 3 es 2 más 1. 2 factorial, esto es. Y esta es la transformada de t al cuadrado. Entonces tengo, ¿no? Y de t es igual a 3e a la menos t más e a la menos t por la transformada de esto que es t. Más 2 factoriales, 2 simplemente. 1 medio t al cuadrado. Y ya está. Y a ver, comprobaremos con nuestras condiciones. Y de 0 vale 3 y y' de 0 vale menos 2. A ver. Y de 0 vale 3 y y' de 0 vale menos 2. Y a ver. Entonces digo, ¿no? Esta sería la solución 2, ¿no? Pero entonces, a ver, vamos a hacer y de 0, vale. 3e a la menos 0 más t 0 por e a la menos 0 más 1 medio 0 al cuadrado. Esto vale 0, esto vale 0, esto vale 1. ¿Cuánto es? 3. Y está bien. Derivamos. Y' de t sería menos 3e a la menos t aquí más e a la menos t y ahora derivo el otro, ¿no? Menos t e a la menos t más t. Evalúo. Y' de 0 va a ser menos 3 e a la menos 0 más e a la menos 0 menos 0 por e a la menos 0
y más 0. Esto se hace 0, esto se hace 0. Esto se hace 1 y esto también se hace 1. Menos 3 me quedaría. Menos 3 más 1. Eso es menos 2. Cumple, ¿no? Esa condición es esta. Por último, ¿qué me faltaría? Simplemente evaluar en una de esas ecuaciones diferenciales para hallar el valor de A, ¿no? Que tal vez también igual va a ser como constante más. Puede ser. Entonces, la primera ecuación, a ver, reemplazaremos. Y' más Z' tiene que ser igual a T. Y' más Z' tiene que ser igual a T. A ver. En 1. Para empezar, aquí ya tengo Y'. Es menos con más, es menos 2. Menos 2e a la menos T, menos T, e a la menos T más T. Eso es Y'. Ahora me falta sumar los Z'. ¿Cuánto es Z'? Lo vamos a derivar de aquí. Ya. Primeramente, de aquí e a la T es simplemente e a la T, ¿no? Entonces va a ser A por e a la T. La derivada de T es 1 más 1 menos seno hiperbólico menos la derivada de seno hiperbólico coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de T. Qué raro, che. Ya a ver. A por e a la T más 1 menos coseno hiperbólico de T. A por e a la T más 1 menos coseno hiperbólico de T. Y esto tiene que ser igual a T, ¿no? Ya a ver. Igualamos, a ver. Menos 2 e a la menos T más T e a la menos T más T más A por e a la T más 1 menos coseno hiperbólico de T. Esto tendría que ser igual a T. El valor de A entonces, ¿cuánto vale? A ver, para empezar aquí tengo e a la menos T. Tengo un coseno hiperbólico. Habría que revisar, ¿no? Tal vez en algún lado. Tal vez se puede convertir, ¿no? Aquí tenemos e a la T y a la menos T, ¿no? De aquí tenemos que leer el valor de A. Tenemos e a la T y a la menos T. A ver, ¿cómo lo haríamos? Pero ya, tenemos a ver lo siguiente. Seno hiperbólico de alfa es igual e a la alfa menos e a la menos alfa sobre 2. En este caso, este 2 lo voy a pasar al otro lado. 2. Después tengo 2 veces coseno hiperbólico de alfa es e a la alfa más e a la menos alfa. Si lo sumo, voy a tener, ¿no? Estos dos se van a eliminar, pero antes lo voy a copiar aquí. A ver. Eso de no acordarse las propiedades es grave, ¿no? Pero no pasa nada. Ya, entonces esto lo voy a mover aquí. Esto es porque no me acuerdo, ¿no? Y puede que les pasen el examen, que no se acuerden, ¿no? Estas propiedades, a ver. Si lo sumo, voy a tener seno hiperbólico de alfa, coseno hiperbólico de alfa. Este sería 2, 2, ¿no? Pero aquí estos dos se van a eliminar. Sería 2 alfa, ¿no? 2e al alfa. Entonces, con el 2 se simplifican, simplemente e al alfa. Y aquí lo voy a restar. Sería, esto se va a eliminar, ¿no? Sí, esto menos esto lo voy a eliminar y va a ser coseno hiperbólico de alfa menos seno hiperbólico de alfa. Esto se va a eliminar y sería e a la menos alfa.
Ya, vamos a reemplazar esos valores aquí. Todo ese valor de ahí. Sería entonces, a ver, menos 2 e a la menos t. Sería coseno hiperbólico de t menos seno hiperbólico de t. Más t e a la menos t. Coseno hiperbólico de t menos seno hiperbólico de t. Más t. Más a. Pero eso me da e a la t. E a la t es coseno hiperbólico de t más seno hiperbólico de t. Y me dice más 1 menos coseno hiperbólico de t. Más 1 menos seno hiperbólico de t. Más 1 menos coseno hiperbólico de t. Esto tendría que ser igual a t. Reemplaza, a ver aquí. Tengo menos 2 coseno hiperbólico de t. Luego tengo aquí, ¿no? Más a coseno hiperbólico de t. Menos coseno hiperbólico de t. Con el seno. Menos por menos, más. Más 2 seno hiperbólico de t. Aquí luego tengo, ¿no? Más a seno hiperbólico de t. Básicamente es dos valores. Tengo aquí más t e a la menos t. Y más t más 1. Más t más 1. Esto tendría que ser igual a t. También sé que este valor de aquí con este valor de aquí se van a ir. Y a ver, veremos cuánto vale a. Aquí tengo menos 2 más a menos 1, que sería menos 3 más a, tendría que ser igual a 0. Aquí, 2 más a. No cumple, ¿no? Ya, pero sería la verificación más que todo, ¿no? Tal vez alguna propiedad del exponencial me estoy olvidando, demás, ¿no? Pero si hasta aquí sería pero la solución. Esto ya es aparte, ¿no? Comprobación. Esto sería la solución. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Tal vez algo se me ha ido. Puede ser. Vamos a ver este sistema. Está en la página 104. 104. La cual habremos resuelto. Ya sé aquí por qué no sale esto. Pero esto no. ¿Dónde está? A ver. Z' tengo. Z nomás será aquí. Pero ni modo, hemos resuelto otra ecuación diferencial entonces. Ya, en el libro está sin esto, ¿no? Sin esta derivada. Sería otra ecuación diferencial. Sería. Sin esto está. Sin esto de aquí. Sería otra ecuación diferencial, ¿no? Pero esa sería la solución de esta ecuación diferencial, de esta en particular. Preguntas, consultas. La manera en que se resuelven las ecuaciones depende de cada uno, ¿no? Cada uno puede resolver como guste. Aquí lo que normalmente hacíamos era aplicar transformada de Laplace, ¿no ve? Aplicábamos y de ahí despejábamos. Y despejábamos, ¿no? T más E a la menos T, ¿no ve? Está bien. De aquí sería Z2. Hemos derivado derivada 1. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta, compañeros? Pregunta, consulta, comentario. Creo que no, ¿no? Ya, entonces aquí estaríamos terminando la clase, compañeros. Mañana su examen a las 10:30. No traten de llegar tarde. Sus prácticas no se olviden. Hasta donde tengan, entreguen. No importa si está incompleto. Entonces,
el día de mañana, compañeros. Que tengan buenas noches, ¿no? Hasta luego, sí. Hasta bien, Auxi. Hasta luego, Auxi. Y mañana en su examen me preguntan nomás, ¿no? Sin miedo. Les voy a ayudar. En su examen voy a venir. Les voy a ayudar.